Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy venimos con un programa en solitario en el que vamos a hablar del acoso vecinal. Si en el acoso escolar tenemos el nombre de bullying, en el acoso laboral tenemos el nombre de mobbing, en el entorno vecinal, del propio pueblo, vecindario, tenemos el concepto de blocking. No sé muy bien cuándo se denominó este nombre. Obviamente hace referencia al bloque de apartamentos. Es una forma de hacer referencia a este tipo de acoso. Si lo escucháis alguna vez, esto se refiere como blocking. ¿Y qué entenderíamos como acoso vecinal? Entenderíamos como el hostigamiento y el maltrato entre vecinos por parte de uno o varios vecinos del bloque. Esto lo matizaremos más adelante. Este maltrato, este hostigamiento y estas humillaciones tienen que ser reiterativas y se tienen que mantener en el tiempo, así como que también tienen que tener la intención de dañar, causar merma en la víctima de forma deliberada y hacerle un daño importante. Si queremos desgranar un poco esta definición, tenemos que ver que tiene que haber unas conductas de acoso, ¿vale? No solamente un sentimiento de que no cae bien la persona o que no gusta, tiene que haber conductas detectables. Tiene que haber una reiteración, no solamente una cosa puntual, tiene que ser algo que se repita y que se repita en el tiempo. Podríamos hablar de meses de duración, no de un incidente aislado. Y algo muy importante también, para que podamos considerar que es un acoso vecinal, tiene que haber intencionalidad en las conductas que se realizan. Intencionalidad de hacer daño. Vamos a poner un ejemplo de una conducta en la que no hay intencionalidad de hacer daño. Por ejemplo, vamos a poner un vecino que padece una sordera severa y quiere escuchar la tele por las noches y se la pone a un volumen tremendo. Y aunque se le diga, pues tampoco se da demasiada cuenta y lo va poniendo todos los días así. ¿Hay realmente deseo de hacer daño? No, igual la persona puede estar un poco demenciada o ser las primeras veces que se le llama la atención. Pero ahí, por ejemplo, no habría un deseo directo de hacer daño, simplemente molesta. Respecto a si hay un perfil de agresor, podemos ver que cuanto más alto puntúa en la tríada oscura, a nivel de personalidad, que tendría maquiavelismo, psicopatía y narcisismo, pues más daño va a poder hacer, ya que va a manipular de forma mucho más fluida, va a poder atacar sin sentirse culpable y va a ser mucho peor tener un agresor punto muy alto que tenga una clara psicopatía o un importante narcisismo y sea manipulador que una persona que al final pueda modularse un poco a través de la empatía o tenga unos límites. Igual más que perfiles de agresores en sí mismo, lo que podemos ver un poco es las motivaciones que hay detrás del acoso vecinal, lo que yo considero que es algo importante para poder analizar los casos. Es decir, qué es lo que lleva al agresor o a los agresores a querer hacer lo que están haciendo. Y dividiríamos estas motivaciones en varias. La primera de ellas, que la considero muy interesante, es la irracional o que proviene de enfermedad mental, ya que una ideación delirante en la que la percepción de la realidad y el curso del pensamiento no tiene que ser coherente con los hechos que acontecen realmente. Por ejemplo, vamos a encontrar que unidades familiares no muy grandes, pero pues, 2, 3 personas tienen un delirio compartido, no es algo imposible, porque puede una sola persona así tener una edición delirante, pensar que los demás vecinos le están atacando, agrediendo, lanzando mensajes que solo él percibe y los demás quizás no lo ven, pero él sabe qué pasa. Un ejemplo de cómo sería una ideación delirante: tendríamos una persona que está en el salón de su casa y encima de su casa vive una familia con un niño y ese niño a las 5 de la tarde bota la pelota sin más, está jugando. Pues puede molestar, puede ser un poco molesto, pero no hay más. La interpretación que podemos hacer en general es que no hay una intención de boicotear el descanso o fastidiar. Una persona que ya haya ido elaborando una ideación delirante podría, por ejemplo, plantearse que ese niño ha sido puesto ahí por sus padres para que bote la pelota en el momento concreto con la intención de molestarle
al igual que un montón de cosas que puede ir hilando como si fuera molestias deliberadas. Pues la música que ponen lo hacen adrede para fastidiarle. El timbre que a veces suena o que se equivoca alguien al llamar, eso lo están haciendo adrede para molestarle el descanso. Eso sería una ideación delirante. Me están fastidiando y realmente no son cosas ambiguas, pero se interpretan desde un lado que no es real. Dentro de esta motivación, no es absolutamente infrecuente encontrar en algunos bloques de edificios un vecino o una vecina que, por ejemplo, pone la música a las 1000, se defiende insultando a los vecinos, atacándoles, lanzando incluso deposiciones y materiales malolientes al descansillo. No es totalmente infrecuente este tipo de casos. Pero, claro, lo podemos considerar acoso vecinal, sí. Se mantiene en el tiempo, se repite y encima quiere hacer daño a los demás. La motivación no es realista, es una defensa ante algo que percibe de los demás como si le atacaran. Pero no le están atacando, obviamente. Sí, se considera acoso vecinal. Luego, por otro lado, también tendríamos un estilo defensivo, ya no producto de un trastorno mental, sino que podemos encontrar, como por ejemplo, en un grupo de ocupas o en un ocupa, que lo que pretenden es tener amedrentado y asustado al resto de vecinos para que no actúen, no denuncien, no le intenten echar, por decirlo de alguna manera. Pues esta persona atacaría de forma preventiva. Fastidiaría a los demás, pintaría, molestaría con la música, o incluso intimidaría y agrediría verbal o físicamente a la gente con tal de que a él le dejen en paz. Sería un ataque, un estilo un poco preventivo, que no nace de ninguna ideación delirante, pero sí de una defensividad. Otro motivo que podemos encontrar para realizar el acoso vecinal son motivos personales que no tienen una instrumentalidad, no tienen una función concreta y pueden venir por celos, envidia, por la vida de la persona que va a ser la víctima o una especie de malestar por la felicidad que esta presenta. Hay algunas personas que al no ser felices, ellos lo que buscan es fastidiar a quienes sí lo son. Hay ciertos perfiles de personas a los que la gente sencilla y feliz les causa incomodidad. Hay un dicho japonés que dice que el martillo solo golpea los clavos que sobresalen. Y es cierto, hay ciertas personas que al no tolerar esa felicidad de los demás, porque la viven como una especie de evidencia de lo que ellos no son, entonces lo pretenden destruir. También encontramos venganzas subjetivas de antiguos conflictos vecinales, por ejemplo. Un pequeño conflicto que pareció resuelto para la víctima, pero no para el agresor. Dándose esta venganza de forma subjetiva, se cobra fríamente la forma en la que el agravio no es percibido por la víctima. No entiende el motivo, pero el agresor sí que lo sabe. También podemos encontrar motivaciones ideológicas y políticas. Otra de las motivaciones que podemos encontrar también ya sí que tendrían motivaciones instrumentales. Pueden tener cierta carga personal. Pero ya aquí el agresor busca un objetivo final, que puede ser coaccionar a la víctima a cambio de que cambie su dirección de un voto, por ejemplo, en temas de derramas en la comunidad, en temas de cambios en cosas del edificio y de la comunidad, y lo que busca es que cambie una orientación de un voto, que quite la plaza de garaje, que haga algo que surja de la coacción, del acoso. No sería, por ejemplo, infrecuente encontrarnos con personas con discapacidad que están en su derecho de hacer una obra en la entrada del edificio para poder acceder con la silla de ruedas o poner un elevador o algo por el estilo, lo cual requiere una pequeña o alta derrama que los vecinos van a percibir de una manera excesiva o no van a estar a favor, pero por narices van a tener que pagarlo, y la actitud hacia la persona cambia totalmente por parte de 1, 2, 3 o todo el vecindario. Aquí veríamos que el acoso tiene una fuente con un hecho concreto y no siempre se busca del todo que cambie eso, pero sí es una de las motivaciones por las que se puede entender que ha habido un cambio de conducta por los vecinos. Pero, bueno,
Si una situación así genera un cuadro tan duro como un acoso vecinal, ya algo tenía que haber previo en esa comunidad de vecinos que no estuviese funcionando bien. No es lo más frecuente que esto pase. Y la última motivación que vamos a abordar hoy, puede que haya más, pero estas son las que he recogido, serían las instrumentales, en las que no interfiere algo personal. En las que, por ejemplo, nos encontramos personas que se encuentran en un bloque de viviendas en los que son los últimos que quedan de la promoción urbanística, y los que hay detrás, constructora o lo que sea, quiere que se marchen, quiere que abandone el edificio para derrumbarlo o para generar algo de mayor valor, y entonces puede poner personas a su alrededor, arriba, abajo, a los laterales, y provocar e inducir un acoso vecinal muy duro, muy reiterativo, en el que la víctima se encuentre totalmente desprotegida, en un todos contra uno, y además puesto de forma arbitraria para que la persona se vaya, para que abandone el edificio y los objetivos de quien quiere que lo haga se puedan cumplir. Estas serían las motivaciones más importantes que he visto detrás del acoso vecinal. Muchas veces las propias conductas suelen ser una mezcla entre algo inmotivado, un sentimiento de agravio, una venganza malentendida, y puede evolucionar. Y ahora veremos algo importante también, lo que son los intervinientes, las personas que dentro del vecindario son víctimas y victimarios. Veremos que no siempre es estático. El acoso puede ir variando, puede empezar de persona a persona e ir implicando a más gente hasta generar un cisma en la comunidad, una división absoluta que no se había dado antes del propio acoso. Para entender también los factores o las personas que intervienen, me gustaría hacer un análisis un poco estructural de quiénes intervienen dentro del propio sistema vecinal. Tendríamos, por ejemplo, el uno contra todos, como hemos comentado antes. Serían personas que tendrían alguna enfermedad mental, estilo trastorno delirante o una esquizofrenia, y se defienden de lo que están viviendo. Luego, por otro lado, tendríamos ocupas en un estilo agresivo-defensivo. También podríamos tener otro tipo de personas que busquen medio amedrentar al vecindario para poder realizar actividades como, por ejemplo, el tráfico de drogas o la venta de drogas en las narcocasas, y que tengan miedo los propios vecinos de defenderse. Otra opción, por ejemplo, que tenemos de cómo se dividiría la población de este vecindario es 50-50. Pueden ser disputas ideológicas o familiares, y hay una guerra abierta entre ambos bloques. También puede ser que una parte del vecindario quiera hacer una derrama para pintar la fachada y la otra mitad no, y se hayan cerrado en bloque totalmente, perdiendo todas las formas. Esto puede suceder, aunque no tiene por qué ser lo más frecuente. Algo más frecuente sería uno o dos contra un vecino y la inacción del resto, siendo el resto de los vecinos o las personas del pueblo meros testigos, como en el caso del acoso escolar o en el propio acoso laboral. Estos vecinos testigos, mudos, acabarían volviéndose en contra de la víctima por meros procesos del acoso. El resto del vecindario se mantendría al margen de esta disputa entre esta persona o dos personas contra un vecino al que se ha elegido como objetivo, y puede ir evolucionando este estilo de uno o dos vecinos contra uno y el resto observando. Puede evolucionar a un estilo que es mucho más dañino, que sería el de todos contra uno, en el que aparecería el fenómeno del chivo expiatorio. El fenómeno del chivo expiatorio es una dinámica social en la que el grupo se une contra un enemigo al cual culpa de todos los problemas de la comunidad. Es el más peligroso de cara a vivirlo como víctima, ya que se produce lo que se denominaría unanimidad persecutoria. La culpa se internaliza muchísimo más en la víctima y acaba sintiendo que algo tiene que haber en él para que todo el vecindario esté en su contra, para que nadie vea nada positivo ni parte de su inocencia.
Este sería el más dañino, el que más secuelas psicológicas, como veremos después, puede dejar, ya que puede acabar incluso con la marcha de la víctima del sistema, del bloque de viviendas o del pueblo, o incluso en su propio suicidio. Respecto a las conductas de acoso en sí mismas, ya habíamos comentado al principio que han de ser actitudes, eventos, actos que busquen hacer daño, molestar, perturbar la paz y hacer mella en la víctima. A mi parecer, el acoso vecinal a nivel de virulencia se mueve un poco entre el bullying y el acoso laboral. No tiene que mantener cierta sutileza como se puede dar en el acoso laboral y tiene toda la dureza que un adulto, a diferencia de un niño, puede mostrar y todo el despliegue de recursos para hacer daño. Podemos empezar a describir un poco este tipo de conductas con los ruidos molestos, ruidos que van a provocar que la persona no descanse, que recuerde que que están en su contra constantemente. Música muy alta, televisión a volumen muy alto, a horas intempestivas, ladridos, por ejemplo, de los perros, provocar a los perros para que ladren, es algo que he visto, y de forma constante. Ruido de tacones, mover muebles a horas que puede perturbar el descanso totalmente. El uso de canicas y rodamientos para hacer ruidos en el techo de la víctima, impedir el descanso y aún así mermar la salud mental es la finalidad de este tipo de ruidos. También encontraríamos ataques directos hacia las víctimas, amenazas telefónicas o en el buzón, ya sean anónimas o que sean reconocibles por parte de la víctima, insultos escritos a través de pintadas. Esto ya es bastante grave, bastante observable. Motes, insultos, alianzas entre los vecinos para humillar a la persona, un bullying más propiamente dicho. También puede darse actos vandálicos, destrucción de elementos de su propiedad, pero de cualquier cosa. O sea, puede ser desde rayar el coche, fastidiar a la puerta, pintarle en la mirilla de la puerta, destrozarle el timbre, rayarle el buzón totalmente. No solo rayarle el coche, sino también escribir insultos directamente con la llave, pinchazo de ruedas, rotura de cerraduras, metiendo un palillo o utilizando silicona. También podríamos encontrar intentos de agresión física, intimidación, amenazas, persecución, y algo muy grave puede ser la ejecución, el matar o herir a alguna de las mascotas, ya sea a través de alimentos con veneno que se ponen en la zona de paso de la mascota o hacerle daño físicamente. También no es extraño el robo de paquetería y de pedidos. Luego también ataques más indirectos, por ejemplo, pedirle pizzas constantemente, solicitar servicios de prostitución a domicilio sin justificación. Aparece la persona en la puerta de la víctima y simplemente dice que se le había encargado el pedido o lo que sea, y a ver cómo afronta eso. Luego tenemos que hablar también de la destrucción social que se produce en este tipo de acosos, ya que en situaciones como el todos contra uno hay un bloqueo social, un ninguneo y una huida de la víctima. Absolutamente se siembran rumores falsos y calumnias en el vecindario, se le puede acusar de pederasta, se le puede comentar que trafica con drogas, cualquier tipo de cosa con tal de que la persona se vaya viendo cada vez más excluida de su entorno. Se busca también amedrentar a las visitas y amigos de estas personas, pintándole las puertas, por ejemplo, pinchándole las ruedas cuando vienen a visitarles para que no quieran ir en coche, por ejemplo, poniendo una música altísima mientras están de visita, utilizando las redes sociales para difundir todos esos bulos que hemos comentado. No sería extraño que las víctimas sean denunciadas en falso por estos instigadores, provocando en la víctima muchísimo más desasosiego, ya que encima tienen que defenderse legalmente de una victimización que no se ha realizado, una construcción de una victimización. Puede haber una persecución y un control de rutinas para poder hacerles daño y que se lo hagan saber. Puede haber llamadas de número anónimo constantemente por parte de todos los vecinos que no le dejen descansar o que le llamen al timbre constantemente y no pueda descansar casi nunca. También estas
estas pintadas o estas difamaciones que podemos haber dicho antes se pueden hacer en la propia fachada o en la propia puerta del vecino, con estas calumnias estilo este vecino es pederasta o es traficante, provocando una sensación de entorno hostil absoluto y de alerta total de la víctima. También los ataques que van relacionados con defecaciones, con vómitos, con excrementos, utilizarlo para ensuciar su propiedad o el rellano y acusarle a él. Y como forma de maltrato ya más refinada y maquiavélica, podemos encontrarnos que en personas muy sugestionables a nivel de temas paranormales o a nivel de magia y cosas por el estilo, se puede llegar a hacer un efecto luz de gas con todo el vecindario para generar una especie de efecto de poltergeist, que la víctima piense que la casa está maldita, que están sucediendo cosas extrañas y no sería más que una manipulación comunitaria muy perversa y maquiavélica y que acabaría provocando que la víctima se marche del local. Claro, con este tipo de conductas no se puede notar demasiado en los ataques previos, los machaques previos, y es bastante perverso, pero la posibilidad está ahí de que algo así pueda suceder. Si una persona tiene un grado de maquiavelismo muy alto, el límite para lo que puede realizar simplemente es lo que se puede imaginar, pudiendo hacer con la falta de empatía cualquier cosa y sin la limitación de sentirse culpable. Este tipo de cosas, desde las más sencillas, como una música alta para molestar a la víctima o conspiraciones de prácticamente todo el vecindario, acaban provocando en la víctima un sufrimiento psicológico que con el paso del tiempo te va a tender a cronificarse. Desde ansiedad, depresión, miedo a ir a casa, ansiedad social, fallos en la autoestima y daño en la autoestima, la víctima va a presentar con el paso del tiempo principalmente sintomatología postraumática. Y voy a ir explicando un poquito en qué va a consistir este tipo de sintomatología. Esta víctima no tiene por qué presentar todos los ítems para poder decir que tenemos un cuadro postraumático. Simplemente ir explicando un poquito cuáles pueden ser, en relación al acoso vecinal, los síntomas más típicos. Por ejemplo, esta persona va a tener recuerdos desagradables y constantes sobre el maltrato que está recibiendo. Puede venirle en forma de imágenes, pensamientos, en forma de pesadillas, sueños repetitivos sobre alguna parte del maltrato, que por ejemplo se ve de vacaciones, va a haber momentos en los que va a sentir como si estuviera viviendo de nuevo ese acontecimiento, como si estuviera viviendo de nuevo esos momentos en los que va con terror por el descansillo, va con miedo al dejar el coche, aunque se encuentre a miles de kilómetros. Va a notar mucho malestar cuando alguien le recuerda el acoso vecinal y todos los recuerdos le van a acelerar el corazón y le van a hacer tener síntomas físicos. Esto lleva también a que muchas veces con sus amistades o con la gente en general intente ahuyentar los pensamientos y los recuerdos y las conversaciones relacionadas con ello por el malestar que le generan. También evitar actividades y lugares que le recuerden el acoso. Va a tener dificultades para recordar algunos aspectos de este acoso, sobre todo los más dañinos. Le va a generar como cierta amnesia y una gran sensación de desconfianza, aunque no con todo el mundo, igual con la familia no, pero por ejemplo, a medida que vaya haciéndose más patente y evolucionando el propio acoso en el ámbito vecinal, en el lugar de trabajo va a poder volverse más suspicaz, va a comportarse de una manera más hipervigilante, cosa que antes no tenía por qué realizar. Muchas veces se va a sentir culpable por no haber hecho algo o por haber hecho algo mientras se ha dado este acoso o mientras se da este acoso. También le genera sentimientos negativos como miedo, culpa, horror, vergüenza. Le va a provocar síntomas depresivos, no va a disfrutar lo que antes solía disfrutar. Ahora lo que más prevalece es una sensación de angustia y de ansiedad y de distanciamiento de los demás, como si estuviese en un modo de lucha-huida constante y de alerta, hasta el punto de que esta persona va a tener dificultades para experimentar amor, felicidad,
deseo sexual, obviamente, persona a nivel de sexualidad va a encontrarse mucho más centrado en evitar la ansiedad que siente constante que en disfrutar. Es muy frecuente, ya que el desempeño sexual, cuando la ansiedad aparece, se merma muchísimo. Pero claro, si la persona no lo sabe, se le va mezclando todo. Con el paso del tiempo y el proceso de maltrato, se va a empezar a sentir irritable y va a tener ataques de ira. Muy probablemente explote con vecinos que le hagan un comentario casual o con compañeros con los que no haya pasado nada y encima estas explosiones de ira se utilicen como para justificar ese alejamiento de la víctima y tratarla como loca. Se va a llevar a cabo conductas también que pueden ser peligrosas o causar algún daño para la persona, un poco en ese intento de huida del malestar que siente. Ese estado de alerta que puedes sentir constantemente, ya sea dentro del vecindario como fuera, lo va a mantener incluso somatizando, va a tener dolores de espalda, dolores de cabeza, no va a hacer bien la digestión, no se va a poder concentrar, porque su cuerpo va a estar mucho más alerta del entorno, aunque no esté en el vecindario, pero sobre todo si está, y el dormirse va a ser un reto. Aparte, más aún si encima le están poniendo música, están taconeando o están haciendo cualquier cosa para que no pueda conciliar el sueño. Esto también va a llevar a una reacción de sobresalto muy exacerbada. A la mínima se va a asustar, a la mínima va a tener el corazón a mil. Y si esto evoluciona lo suficiente o la persona lo vive de una manera concreta, puede provocar síntomas disociativos. Aunque es muy importante entender también que no hace falta que haya síntomas de alteración a nivel psicopatológica en la víctima, es decir, que el maltrato le haya generado consecuencias para que se pueda considerar que hay maltrato o acoso vecinal. Podemos decir que lo importante en el acoso vecinal es las conductas que se están dando, no que la persona reaccione a ellas con un cuadro postraumático. O sea, lo que se va a juzgar y lo que se tiene que probar cuando hay temas judiciales de por medio es que se han dado estas conductas. Porque una persona puede tener sintomatología psicológica de X tipo y no tener ningún tipo de acoso vecinal. Y, sobre todo en los primeros estadios del acoso, puede que no presente síntomas de ansiedad constante o de alerta o postraumáticos. También yo creo que puede tener mucho factor de influencia el hecho de que la persona ya haya sido victimizado previamente en otros entornos. Eso podría provocar que la víctima ni intente defenderse, tenga una reexperimentación de victimizaciones previas y toda la sintomatología postraumática aparezca muchísimo más rápido. La forma de poder defenderse ante esto, obviamente, pasa por buscar medidas legales a través de abogados especializados. Comentaremos luego algunas estrategias. También muy importante que el paciente utilice al principio estrategias asertivas para que los agresores no dominen fácilmente a la víctima. Recordar a los oyentes que el capítulo 5 de La mente y sus cicatrices se hace una revisión y se analizan varias estrategias para que la persona pueda reforzar y potenciar su asertividad, que no deja de ser la autodefensa y la puesta de límites antes de que la situación avance hasta que ya no haya marcha atrás. Por tanto, creo que es muy importante. Si la persona ya presenta sintomatología postraumática, el uso de psicoterapia es muy importante más allá de la medicación, que también puede ayudar a nivel sintomático, pero este tipo de maltratos que se tienden a cronificar necesitan de psicoterapia para poder remitir, si no es bastante complicado. Hay una película que no quiero hacer spoiler, que aborda muy bien el tema del acoso vecinal en un pequeño pueblito, y hablo de la película Asbestas. Por si acaso no la habéis visto, no voy a hacer ningún spoiler, simplemente comentar que la película va de este tema. Hoy además tenemos el lujo de contar con un testimonio real de acoso vecinal que ha querido exponer su situación para el programa de hoy. Lo escuchamos atentamente. Y después del testimonio hablaremos de los aspectos legales antes de dar paso al cierre del programa de hoy. Hola, somos una pareja del norte de España que vivimos en el primer piso de un bloque de viviendas y debajo de nosotros vive una pareja en un bajo que tiene un pequeño jardín privado. Durante 13 años vivió una pareja mayor y los problemas fueron cero. Los problemas empezaron nada más que lo compró una pareja de 40 y pico años con 2 perros.
Las fiestas en el jardín con familiares y amigos empezaron desde el primer momento, con molestias insufribles, voces y risas muy altas, niños jugando y chillando, ladridos de perro, etcétera. Hay que tener en cuenta que nuestra sala, que es donde hacemos la vida, está justo al lado de su jardín. Y sus fiestas son exactamente igual que si estuvieran dentro de nuestra sala. Directamente en nuestra casa no se puede vivir. Vivimos en una zona muy tranquila donde no se oye nada y cualquier ruido en este jardín supone anularte la vida. No te puedes concentrar en absolutamente nada. Tienes la vida anulada totalmente. Las cosas siempre pueden ir a peor y durante el confinamiento, que duró 3 meses, que no se podía salir de casa ni reunirte con nadie, estos vecinos se reunían todos los días, con amigos, familiares, montando fiestas a diario, ya que tuvimos la mala suerte de que hizo buen tiempo y la actividad en el jardín fue, la verdad es que brutal, haciendo que nuestra salud mental se viera muy seriamente dañada, ya que no se podía salir de casa. Yo no dije nada porque bueno, podría haber llamado a la policía porque era ilegal reunirse, pero yo no quería enfrentarme a un vecino sabiendo que la guerra estaría prácticamente asegurada. Prefería esperar a que pasara la cuarentena y pensar que tanta fiesta en su jardín se acabaría, pero bueno, no fue así. La cuarentena pasó más que de sobra y las insufribles fiestas en su jardín continuaron. Las fiestas son todos los fines de semana, duran todo el día, también los días de diario que pueden, prácticamente viven en el jardín. Viendo que la vida en nuestra casa era imposible, antes de ponerla a la venta me puse en contacto con el administrador de la finca para que les comunicaran que estaban molestando seriamente y que cesaran con su actividad, pues haciendo caso omiso, que era exactamente lo que pensábamos. Luego se envió un burofax con un abogado instando a que cesaran o que se tomarían acciones legales contra ellos. Comenzaron los insultos, amenazas, agresiones hacia mi persona. La policía me dijo que si no lo grababa era su palabra contra la mía, porque siempre lo hacía cuando no había testigos. Al final hubo una grabación que le ha producido una condena en firme por amenazas. Pero los problemas no se han solucionado, los problemas continúan. Ha vuelto a ser grabado con más amenazas hacia mí, insultos graves hacia mi pareja, que le llevarán a una nueva condena. Pero esto no es vida. Yo a mis 60 años ya no tengo edad para soportar estas actitudes matonas y macarriles que nos está provocando pasar la peor etapa de nuestra vida, con una salud mental muy, muy deteriorada. Es lamentable, pero al final siempre se tiene que ir el molestado y nunca el que molesta. Nuestra casa está a la venta y vemos esto como la única solución a este problema, esperando que los vecinos de nuestra futura nueva casa a la que vayamos pues sepan comportarse y respeten el descanso de los demás, cosa que cada vez vemos más improbable. Muchísimas gracias por el testimonio. Y vamos ahora a abordar un poco analíticamente el caso. Vemos que sí, hay unas conductas de acoso que son deliberadas para hacer daño, que además se repiten en el tiempo y que tienen intencionalidad de hacer daño. Por lo tanto, se podría considerar un caso de acoso vecinal y, como hemos podido ver, la pareja ya presenta cierto daño psicológico que, si no es postraumático, se parece muchísimo a un cuadro postraumático, dificultades extremas de concentración, afección de la autoestima y una alerta constante. Les deseamos lo mejor en la situación en la que se encuentran y pasaremos a abordar un poco por encima los aspectos legales respecto a esto. En cuanto a las vías de actuación ante una situación de acoso vecinal, nos aconseja tratar de arreglar o mitigar la situación involucrando a terceras personas para que medien el conflicto, ya que podrían empeorar la situación en lugar de solucionarla. Debemos ser precavidos y acudir directamente a las autoridades competentes, para lo cual tendríamos dos opciones principales: ir donde el administrador de fincas y presidente de la comunidad, ya que ambos cargos tienen potestad para actuar en situaciones de conflictos vecinales, y es su obligación hablar con el acosador o acosadora e instarle a cesar bajo amenaza de denuncia. Deben ser ellos quienes marquen las acciones a cometer a partir de ese momento. También tenemos a los cuerpos de seguridad del Estado. Podemos interponer una denuncia sin dilación ante la policía para llevar el asunto a los tribunales e iniciar un procedimiento jurídico, presentando esta denuncia formal con pruebas de la situación, es decir, testigos y pruebas concretas.
no sería suficiente presentar un informe psicológico para acreditar el acoso vecinal que sufre una o varias personas. Ya lo habíamos comentado antes, que el primer informe no es suficiente para demostrar una situación de acoso vecinal, ya que la persona puede fingir la sintomatología, y para una denuncia penal es necesario disponer de documentación o testigos que acrediten tal situación de acoso vecinal. En caso contrario, la denuncia será archivada por falta de pruebas. Por mucho que una persona se encuentre muy mal, tenga sintomatología, acuda a un psicólogo y éste le haga un informe de daño psicológico presuntamente referido o reactivo a un acoso vecinal y no se muestran pruebas, el caso se archivará. Aquí prima la presunción de inocencia, cosa que es comprensible también. Viendo qué dice la ley, el delito de acoso, en general, se encuentra regulado en el artículo 172 del Código Penal. Y dice esto: será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 2 años, o multa de 6 a 24 meses, el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada alguna de las conductas siguientes y de este modo altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Primero, la vigile, la persiga o busque su cercanía física. Segundo, establezca o intente establecer contacto con ella o con él a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Tercero, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios, o a que terceras personas se pongan en contacto con él o con ella. Cuarto, atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a la víctima. Estas son las acciones que se consideran acoso vecinal y que por lo tanto podemos denunciar. Pero además, estas acciones se deben producir bajo unas condiciones determinadas. Por ejemplo, que haya acción recurrente e insistente con la intención de prolongar la situación en el tiempo, ya que no pueden ser episodios aislados. Como comentábamos al principio, una de las formas para entender que sea acoso vecinal es que tiene que haber continuidad y reiteración en el evento, en lo que se esté realizando. Las acciones que palmariamente alteren el desarrollo de la vida diaria del afectado. Y, muy importante, debemos ir guardando todo el material que conforme las acciones que dan lugar al hostigamiento, tales como correos electrónicos, mensajes de texto digitales, mensajes físicos y, en definitiva, cualquier otra prueba tangible de la situación, ya sea en forma de testigos o como mejor se os ocurra. Es importante que las pruebas estén ahí. Si no, el caso se archiva y no se avanza en ello, aumentando la sensación de indefensión que presenta la víctima. Y esto puede ser muy peligroso, ya que la defensa legal es una de las esperanzas en las que se presupone que puede terminar los temas de acoso vecinal. Si la víctima ve que no ha podido defenderse a través de los juzgados, su moral va a caer en picado y habrá que sostenerla de alguna manera. Cualquier duda que tengáis como oyentes, como víctimas de acoso vecinal, o que tengáis familiares o amigos que estén padeciendo esta situación, podéis preguntar por mail, podéis hacernos preguntas, podéis comunicarnos lo que queráis a través del correo electrónico lamentisusticatrices@gmail.com. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.